con el alforzado ya hecho y mi pechera cerrada. Y lo hice en papel para que sea más gráfico y podamos hacer de una manera más ágil su explicación. Para esto vamos a hacer un ejercicio básico. Vamos a pensar que dentro de nuestro stock de telas contamos con un espacio o con un recorte de material. Entonces vamos a pensar que esto es tela, ¿listo? Un retazo de tela con el que cuento, en el que me cabe el delantero. Fíjense, este es el molde delantero de mi camisa, en el cual me cabe mi delantero. Voy a poner aquí el borde de la extensión de la pechera. Me cabe apenas el molde de mi camisa y me sobra un espacio de tela de tan solo 12 centímetros. Bien, cuento con muchos retales de tela en los que apenas me cabe el delantero. Me sobran unos 12 centímetros más de ancho y un cuanto más hacia lo largo. Justo me cabe mi camisa todo de su largo y me sobran unos márgenes pequeños. Bien, pues voy a pensar que voy a tomar todos esos recortes de tela, los voy a aprovechar para sacar una camisa, para hacer un diseño de una camisa. Pero no voy a desperdiciar estos 12 centímetros, ¿no? Voy a ocuparlos también. Así que voy a hacer alforzas. ¿Listo? Para consumir también estos 12 centímetros de tela. Muy bien. Voy a pensar cómo quiero mis alforzas, el ancho del que quiero que queden. Y decido que las voy a hacer de 3/4 de centímetro, que es equivalente a 0.75 centímetros. Si ese es el ancho del que yo quiero que queden mis alforzas, y tan solo cuento con 12 centímetros más de tela, voy a hacer la división. ¿Cuántas alforzas puedo sacar de estos 12 centímetros? Bien, si la alforza mide 0.75 de ancho, debo tener en cuenta que al cerrar una alforza consumo el doble de tela, porque el ancho debe tener su profundidad. El prensecito que la forma, vamos a verlo por aquí en este abanico. Fíjense cómo esto es un alforzado. El ancho de una alforza también necesita de una profundidad, como en los prenses, y eso es equivalente al doble del ancho. Ok, ese 1,5 centímetros es el ancho total de mi alforza, es lo que va a consumir en tela. Y si tengo 12 centímetros, ¿cuántas alforzas alcanzo a hacer? 8. Muy bien. Entonces ya sé que de este retazo de tela voy a poder sacar mi delantero con un alforzado de 8 alforzas cuyo ancho sea de 0.75 centímetros. Empecemos a hacerlo. Dentro de mi plano debí haber ubicado la inclinación. ¿Listo? Debo dar la inclinación y ubicación de mi primera alforza. Y como dijimos al comienzo, vamos a hacer alforzas diagonales. Voy a dejar del centro frente de mi camisa, de mi delantero, perdón, del centro frente, voy a dejar hacia adentro 3 centímetros. Y en el punto de cuello-hombro voy a correr 5 centímetros. Los 5 centímetros que corro aquí, miren, este es mi escote, mi hombro, del punto de cuello, hombro. Voy a entrar 5 centímetros y voy a marcar aquí un piquete. ¿Listo?
Y en el bajo, aquí por nuestro ruedo, desde el centro frente, no desde mi pechera, sino desde el centro frente, voy a correr hacia adentro 3 centímetros y voy a marcar otro piquete. ¿Listo? Otro piquete. Voy a marcar una línea guía acá. Mi línea guía que representa el lomo de la primera alforza. Esta va a ser la ubicación de mi primera alforza. Esto lo voy a tener registrado en mi plano y al hacer el despiece va a quedar aquí marcado en el molde. Muy bien. Ya teniendo la interpretación de mi alforzado, voy a tomar el molde con su simbología. Fíjense aquí sus piquetes que señalan la primera alforza. Voy a tomar la tela, ¿listo? El retazo de tela que tengo y voy a estar ubicando aquí el molde de mi delantero de camisa, dejando el margen de error aquí distribuido hacia lo largo. Y la extensión de mi pechera contra el filo de mi corte. ¿Listo? Y voy a cisnar, es decir, voy a marcar este moldecito en la tela. Hagámoslo con una línea pespuntada para no contaminar nuestro material. Si te resulta útil este canal, por favor suscríbete. Déjanos tu like y comentarios. Recuerda, compártenos con quien pueda sacar provecho de este material de estudio. Y también toca la campanita y así te enterarás cuando subamos nuevos videos. Gracias. Muy bien, ya en nuestra tela cisnamos un poco el delantero y marcamos la ubicación de esta primera alforza, que es la señal que viene desde el patronaje. Bien, en la tela, con que marquemos solamente los piquetes, sería suficiente. Pero para este ejercicio lo voy a estar dibujando, voy a ir trazando las líneas para que nos quede más claro. Ya teniendo la ubicación de la primera alforza, que es necesario que nos la den desde el patronaje, vamos a empezar a coser y ensamblar las alforzas en la camisa, en este delantero. ¿Cómo formo la alforza? Tomo de piquete a piquete y voy a doblarlo revés con revés. No estoy poniendo la tela derecho con derecho, sino revés con revés. Doblo por esta línea, este piquete, y va a ser la operación que estoy haciendo en la mesa de planchado con la plancha. Esto es lo primero que voy a estar haciendo, ¿listo? Tomo la tela por los piquetes y plancho. ¿Listo? Plancho muy bien, formando el lomo de la primera alforza. Cuando ya tenga el lomo de la primera alforza planchado, voy a medir el ancho de la alforza, que era de 0.75 de ancho. Voy a marcar el 0.75 y luego de ese 0.75 voy a marcar el otro 0.75 para correr el centímetro y medio total de lo que consume la alforza. ¿Listo? Lo voy a discriminar de esa manera para que lo entendamos mejor. A partir del lomo 0.75, ¿listo? Que es el ancho de mi alforza, y luego el otro 0.75 para que sea el total de lo que como en tela. ¿Listo? De nuevo,
ya tengo el lomo de la primera alforza y para cerrarla necesito dejar el espacio de lo que consumo en tela, que es el doble del ancho del que quiero vaya a quedar la alforza. ¿Ok? Por eso va a ser el punto 75 y punto 75. Lo mismo voy a hacer arriba. ¿Listo? Tan pronto lo mido, voy a trazar aquí una línea para que las puedan ver. Línea que no es necesaria que ustedes marquen en la tela, incluso en este ejercicio, pero es para hacerlo un poco más gráfico. Fíjense, aquí ya tengo el ancho y de nuevo el ancho para completar el total de la alforza de lo que consume en tela, y continúo. Entonces, si ya lo tengo planchado el lomo, ya medí, ahora ya sé dónde tengo que recargar ese lomo. Voy a llevar el lomo, lo voy a recargar contra la línea del 1.5, que es el ancho total de la alforza, y voy a ir con la plancha formándolo bien bonito. Muy bien, ya planché la primera alforza. Observen cómo alcanzo a ver aquí a contraluz, alcanzo a notar el ancho de mi alforza. Miren, me están quedando de punto 75, que es el ancho del que yo quiero. Pero como es un pequeño prense, debo tener en cuenta que lleva una profundidad, que es la que está aquí adentro. Este punto 75. Bien. Y la voy a cerrar como a máquina para que no se me vaya a abrir la alforza. Para cerrar la alforza, para fijarla, voy a tomar un pespunte anit del ancho de mi alforza. ¿Listo? No voy a coser la anit por el lomo, así por este doblez, porque si no la sello. Lo que voy a coser es anit del ancho. Voy a la máquina y de borde a borde de la tela paso ese pespunte anit del ancho. En este ejercicio lo vamos a dibujar para hacerlo más ágil. Muy bien, fíjense cómo ya ubiqué la primera alforza, la planché y la fijé a máquina. ¿Listo? Tengan cuidado que no se nos vaya a salir la costura y vaya a quedar suelta la alforza. Y que no vayamos a coser por el lomo o si no la sellamos. Muy bien, esta es la alforza número 1. Ahora voy a marcar para la siguiente alforza. Y es el mismo proceso que hicimos anteriormente. A partir del lomo, ¿listo? A partir del lomo de esta primera alforza, voy a correr punto 75. Recuerden que estoy haciendo mitad de escala. ¿Listo? Voy a correr punto 75 para el ancho de mi alforza y ahí voy a ubicar el lomo de la siguiente. ¿Listo?
¿listo? Punto 75 para ubicar el lomo de la segunda alforza, y a partir de este, el 1.5 que consumo en tela. ¿Bien? Si no nos queda claro así, síganlo pensando del punto 75 del lomo, luego el punto 75 de la profundidad y luego el punto 75 del ancho. ¿Está bien? Como nos quede más claro. Voy a hacer lo mismo en la parte superior. Punto 75 para el lomo y luego el 1,5 centímetros que consume la alforza. ¿Listo? Ya sabemos entonces punto 75 para el lomo de la siguiente alforza, luego será punto 75 que es la profundidad, por aquí nos va a quedar la profundidad, y luego punto 75 del ancho. ¿Bien? Como lo entendamos mejor. Voy a trazar una línea imaginaria para que nuevamente sea más gráfico y lo veamos más. Al lomo y al ancho. Muy bien. Y voy a hacer el mismo proceso que hice en la primera alforza. ¿Cuál es? Primer paso por el lomo. Tomo la tela, plancho revés con revés. Voy a la mesa de plancha, quiebro bien bonito el lomo de mi siguiente alforza. Al tenerlo ya bien planchado, lo voy a recargar al ancho. Ya lo tengo planchado el lomo, ahora lo recargo al ancho. Y lo voy planchando. Por eso te digo que no puedo estirar tanto los brazos, Nayli, es que no puedo estirar los brazos hasta por allá. Muy bien. Fíjense cómo justo donde acaba mi primera alforza, justo donde acaba mi primera alforza, comienza la siguiente. No me van a quedar montadas, no me está quedando espacio, sino justo una tras la otra. Eso va en un buen marcado y en un buen planchado. Ya la planché, voy a la máquina y nuevamente pespunte anís del ancho de mi alforza, no en el lomo, en el ancho, sin ir a pisar el lomo de la primera alforza, ¿ok? Voy a dibujar. Si te resulta útil este canal, por favor suscríbete, déjanos tu like y comentario. Recuerda, compártenos con quien pueda sacar provecho de este material de estudio. Y también toca la campanita y así te enterarás cuando subamos nuevos videos. Gracias. Muy bien. Ya marcamos, planchamos y cosimos la alforza número 2.
No deben estar mirando por favor el hombro y la sisa, que se me está dañando el hombro. No, tranquilos, recuerden que luego vamos a tener que rectificar el delantero. Vamos a cerrar las 8 alforzas. ¿Listo? De la misma manera como hicimos la 1, como hicimos la número 2, vamos a seguir marcando para la número 3. Cerramos la número 3 y así consecutivamente hasta confeccionar las 8 alforzas. En la vida real, por decirlo así, cuando lo estemos haciendo el ejercicio en tela, se hace de esa manera. Tengo que hacer una alforza, plancharla, coserla y luego hago la siguiente alforza. La ubico, la plancho y la coso. No puedo pretender marcar todas las alforzas y plancharlas y luego coserlas, porque a medida que vaya tratando de planchar una, voy a dañar la anterior porque no está fija. ¿Ok? Así que lo vamos a hacer con calma, una a una. ¿Bien? Hagamos el ejercicio. Muy bien, ya acabamos nuestro trabajo de alforzado. Ya cerramos una a una las 8 alforzas, planchada y pespuntada. Muy bien, fíjense aquí cómo se ven. Vamos a mostrar la más cerquita. Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alforzas. Muy bien, ya están hechas mis alforzas. Fíjense cómo al terminar una comienza la otra. No quedan montadas ni espacios de separación entre ellas. Fíjense aquí cómo queda, cómo se va a ver. Bien, observen cómo se ve mi delantero, el que dejé pespuntado. Se ve bien el escote, parte del hombro, pero luego el hombro se deformó. Mi costado, miren dónde resulta, y observen también aquí cómo se ve torcido en el lado. Así que vamos a tomar nuestro molde de camisa, el molde del delantero de la camisa nuevamente. Voy a sujetar aquí un poquito mis alforzas, que no se muevan. Y vamos a volver a poner el delantero para rectificar. Aquí, derechito, derechito, pero ahora aquí mis alforzas. ¡Wow! Ocupamos exactamente, bueno, hay un desfase muy pequeñito aquí abajo, de unos cuantos milímetros. Apenas fíjense cómo sí ocupé los 12 centímetros de tela que nos estaban sobrando. Voy a volver a trazar la ubicación del lomo de mi primera alforza. Está por el cimiento, está muy bien. No me está sobrando tela, es decir que sí la cerré al ancho indicado, no la cerré más pequeñas. Ni me está faltando tela, tampoco de mi delantero.
lo que indicaría que las cosí más a más de lo que debería, sino que quedó muy bien. Entonces voy a volver a atravesar el escote, el hombro, la sisa, el largo y voy a cortar mi delantero de camisa. Ya aquí en este ya lo marqué, ya está marcado. Y el hombro, la sisa, el largo. Bien, vamos a cortar el delantero, quitando todo ese excedente de tela. Listo, lo voy a cortar. Antes de seguir cortando la parte del escote, vamos a cerrar la pechera. ¿Ven? ¿Cómo se cierra la pechera? Los primeros 3 centímetros del falso, de la extensión, los vamos a doblar, los vamos a planchar hacia nuestro derecho. Bien planchados los primeros 3 centímetros. Y luego otra vez los siguientes 3. Muy bien. Ya tenemos planchada nuestra pechera o abotonadura y vamos a fijar la máquina. ¿Cómo se cose a máquina la pechera? Con pespuntes a 1/4. Vamos a cerrarla a 1/4, a un borde y a 1/4 del orillo. A ambos lados voy a hacer la costura. En este caso lo dibujé. Listo, ahora sí voy a poder seguir cortando mi escote. ¿Ve? Fíjense cómo ya tenemos nuestra camisa alforzada. Ya hicimos nuestro delantero. ¿Qué delantero es? Nuestro delantero izquierdo. Lleva un alforzado directamente dentro del cuerpo del delantero. No es una pieza que alforcé aparte y luego sobrepuse, no, sino está hecha con la misma tela del delantero. Ya quedó directamente en el delantero. Y mi diseño, que es en diagonal, el número de alforzas que quise hacer, o mejor, el número de alforzas que me salió acorde al espacio de tela que tenía, teniendo en cuenta que quería hacerlas con un ancho de 3/4 de centímetro, es decir, 0,75 milímetros. También ya preparé la pechera, ya la fusioné, planché y cosí con el pespunte acorde al tipo de pechera que quiero hacer. Muy bien, este ejercicio que quedó en nuestro delantero izquierdo lo van a realizar para el delantero derecho. Tengan en cuenta que las alforzas siempre se recargan hacia el costado. Miren acá, yo puedo meter aquí el dedito y voy a levantar la pestañita de la alforza, de la siguiente alforza, de la siguiente alforza, porque es importante que vayan a quedar hacia el costado, así como observamos acá. Porque si llego a recargar alforzas hacia el centro frente, al tener la prenda puesta, se van a abrir. Aquí está nuestro delantero derecho, también ya está alforzado, ya está cerrada la pechera. No seas tonto. Muy bien. Y así tenemos, recuerden el monte de la camisa como es:
izquierdo sobre derecho, monta el delantero izquierdo en el derecho, y así queda completo el delantero de nuestra prenda para camisa smoking con alforzado diagonal. Éxitos con los alforzados de sus camisas.